de sangrado como forrestrés. Nosotros recordamos que es un forrestrés, chicos. A ver, ¿qué es un forrestrés? ¿Quién nos puede dar luces sobre un forrestrés? Chicos, ustedes ya han llevado Como, gastro. ¿Qué es un como si forrestrés? fuera doctores de una, ay, me olvidé esto. Doctor, es una lesión limpia, doctor. Chiquitita, algo. La lesión ya está limpia, doctor. Es una... Ya, es un sangrado menor, casi sin importancia, ¿verdad? O sea, básicamente, en palabras más sencillas sería eso. La presión arterial es 120/80, la frecuencia cardíaca 88, la frecuencia respiratoria 18, el cardiólogo 15. ¿Qué prioridad le damos a este paciente? Entre las alternativas está prioridad 3, prioridad 2, prioridad 1, prioridad 5. Es un paciente que ha presentado, sí, un sangrado, es una hemorragia digestiva alta, que sí necesita observación de al menos 24 horas y que dentro de la observación se haga la dieta y de repente se pueda repetir la endoscopía. ¿Sería un paciente con prioridad 1, reanimación? No, ¿Qué opinan ustedes? Ya. ¿Sería un paciente con prioridad 2, nada que casi ver. reanimación? ¿Sería un paciente con No, tampoco. prioridad 5 que lo puedes mandar a su centro de salud? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es una prioridad 3. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Por qué tres, doctor? Porque es un paciente que necesita hacer algún estudio más. O sea, ese forrestrés que le han hecho en endoscopia en la calle, o sea, en la calle, no, en un centro de salud, en una clínica, necesitamos establecer si de verdad tenemos que corroborar, ¿ya? Ese sangrado, porque de repente el colega se puede haber equivocado y ese forrestrés podría ser una úlcera no solamente gástrica, sino duodenal. No entró bien el endoscopio, a pesar que está estable. Entonces es un sangrado. Es un paciente que tiene un cierto grado de sangrado y necesita ingresar por lo menos 24 horas al hospital. Este paciente va a entrar a... Gladys, dime. Doctor, pero el nivel 5 indica que si vamos a mandar a un paciente a interconsulta, es un nivel 5. Entonces, el paciente tiene No. un forrestrés. No. ¿Ya? Claro, es un forrestrés. Cuando nosotros hablamos de una, para que más o menos me entiendas, este paciente tiene un forrestrés. La respuesta que hemos quedado es que es una prioridad 3. Si fuera una prioridad 5, estaríamos hablando de una dispepsia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Doctor, Una pero un prioridad 2 forrestrés, sería un... Ajá. doctor, disculpe, pero un forrestrés es ya sin sangrado. Entonces no tendría que ser una Claro, prioridad pero hay el 3. riesgo que pueda sangrar. No, este paciente, mira, a ver, un forrestrés hay todavía riesgo de sangrado y necesita observación por lo menos 24 horas. Tú no le vas a dar de alta a este paciente. Cuando tú veas, a ver, entonces mi prioridad 4 y 5, que son pacientes que no se van a quedar en lo absoluto en el hospital. Se van a ir. Las prioridades 3, o sea, para que también son aquellos que sí necesitan observación, necesitan estabilización. Y este paciente necesita observación. Un forrestrés, todos los gastroenterólogos le dan por lo menos 24 horas de observación y luego alta. Doctor, un ¿Sí? forrestrés ¿Eso se entiende? no estoy corroborando la tabla de clasificación Forres y no tiene Ujú, signos de sangrado. ujú, Entonces, por ende, el ujú. pacientito no tiene urgencia. No, sí tiene urgencia. ¿Por qué? A ver, ahí, esa parte parece que no la están entendiendo.
Este paciente posiblemente iba al gastroenterólogo, ¿por qué? Porque ha presentado hemorragia o ha presentado hematemesis o melena. Y es por eso que el colega le ha hecho una endoscopia alta. Al encontrar un forrestrés y este paciente ha sido derivado por el colega, no ha sido derivado porque le ha podido dar de alta, ha sido derivado Exacto. para que se hagan exámenes complementarios y quede en observación, ¿ya? Prioridad 5 es una prioridad de un paciente con dispepsia, paciente con hipo. La prioridad 5 es la última prioridad que ni siquiera deberían atenderse en un hospital. Las forrestrés se quedan en observación durante 24 horas. Y siempre es bueno repetir los exámenes. Eso no significa, si el paciente ha presentado hematemesis y melena, y le han encontrado es un forrestrés, o sea, ha sangrado usted hace 3 días y la melena que ha presentado ayer, antes de ayer, ha sido por ese sangrado de hace 3 días. Ahorita no está sangrando, pero sí necesitamos que vaya a observación. Para eso lo ha enviado el colega, básicamente. Doctor, Y ahora también, disculpe, una cosa, sí, pero dime. en la pregunta no dice que el paciente haya presentado melena o algún tipo de ¿Por vómito qué con crees que va un sangre, ¿no? paciente a que le Ha hagan una podido endoscopía? tener simplemente un dolor lo que es en la parte ¿Te parece superior. a ti un forrestrés sea una prioridad 5? Si doctor no ha presentado y si lo refieren, yo creo que podría ser una prioridad 5 ¿Y por en qué este crees que lo caso, ¿no? refieren? Eh, No es una prioridad. Un forrestrés no es una prioridad 5. Porque en ningún momento Ah, dice en la eso es pregunta que ha definitivo. Una presentado prioridad alguna 5, melena o algún vómito con sangre, ¿no? mira, una prioridad 5, Eso una ya es prioridad suposición. 5, escúchame. Una prioridad 5 es patología común. ¿Qué es una prioridad? Un resfrío. ¿Qué es prioridad 5? Es un dolor de uña. ¿Qué es prioridad 5? Un, un dolor de garganta un resfrío común es prioridad 5. Los pacientes acuden por caspa, eso es prioridad 5. Los pacientes acuden por hongos en las uñas, eso es prioridad 5. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, doctor. Un forrestrés tiene que pasar siempre a observación, ¿ok? Y dentro, o sea, un forrestrés nunca va a ser una prioridad 5. O sea, así de sencillo. Sigamos, ¿ya? Doctor, Ya, doctor. podría ser también una, tipo 4, solamente que no estaba ahí, ¿no? Yo creo que tipo 3 no Claro, puede vendría ser una bien. 4. Entre 3, 4 y 5. No, pero 5 no es, pues por eso les he puesto más fácil. Mm, 5 no es. O sea, 5 no que es. una 3 más que todo ya 5 sería, ¿no? es. Por eso tendría la duda también de que Pero fuera un 5, ¿le 3. pondrías un forrestrés 5? Pero, o Como no sea, había 4, ¿en la serio duda le pondrías era un prioridad 5. 5 un forrestrés? Sí, Sí, doctor. pues, pero no. Ya te estoy diciendo qué patologías son 5. Es dispepsia, es hipo, Ujú. sensación de náuseas, si quieres hablar de algo gastrointestinal. Un forrestrés es muy distinto a tener náuseas o dispepsia o hipo. ¿Ok? Sí, doctor. Está bien. Ya. Vamos, sigamos. Sin molestarnos, ¿ah? Sin molestarnos. Paciente mujer de 55 años ingresa por dolor precordial típico. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en derivaciones B1, B2, B3 de 6 horas de evolución. Indique la prioridad asignada. Entonces nos da prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4, prioridad 5. ¿Cuál es la respuesta? Chicos, ¿cuál es la respuesta ahí? Prioridad 2, doctor. Prioridad 2. ¿Qué?
Claro, o Prioridad sea, 2. si fuera de 2 horas de evolución, sería prioridad 1. Pero como está fuera del tiempo, es una prioridad 2, ¿no? Que el tiempo máximo de atención va a ser de 15 minutos y no pasa nada, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? No tenemos acá em, em, los equipos necesarios para hacer una angioplastía. Entonces, caballero, pues se queda como prioridad 2. Ahí no hay dudas, me parece, o sí. O puede ser prioridad 3. No creo. O 5, no creo. Vamos. Paciente varón de 22 años acude por dolor abdominal, náuseas, vómitos desde hace 6 horas. Paciente refiere ingesta de alcohol hace 8 horas, mucosas hidratadas. Presión arterial 170, frecuencia cardíaca 78, afebril, asigne la prioridad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un paciente, ¿cómo se llama eso, chicos? Resaca, Un doctor. paciente que tiene resaca. Ya, entonces, un paciente con resaca. ¿Qué prioridad es un paciente con resaca? Sí. ¿Es prioridad 1? ¿Es prioridad 2? ¿Es prioridad...? A ver, ¿qué, en los resultados tenemos 1, 2, 3 y 5. ¿Qué es prioridad? Ya, ahora, ¿un forestrés equivale a uno tener resaca? No, doctor. O sea, a eso voy, ¿no? A eso. Eso. O sea, son situaciones distintas. Un paciente que tomó, pues, ¿no? Y tiene una gastritis, posiblemente por alcohol, por ingesta de alcohol, nada más. Entonces, vómitos, hace 6 horas, se despertó y está con vómitos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, está resaqueado, pues, ¿no? Eso es una prioridad. ¿Eso cómo se pasa, chicos? Hidratación. Con agüita. A ver, ¿cómo se pasa eso? ¿Cuál es la medicina? Hidratación, doctor. Con su agüita, por su... Y eso lo puede hacer en su casa, pues no tiene por qué ir al hospital, pero hay gente que va por resaca al hospital. Sigamos. Paciente de 48 años. Acude por cefalea 4 de 10. ¿Esto ustedes cómo lo consideran? ¿Es una cefalea intensa, moderada, entre leve y moderada? De 6 horas de evolución. Paciente refiere antecedente de migraña desde hace 15 años. Escala de Glasgow 15, no signos de focalización. Presión arterial 130-90, frecuencia cardíaca 90, respiratoria 20, indique la prioridad asignada. Entonces, ¿qué cosa tiene esta paciente? Esta paciente posiblemente esté iniciando una crisis migrañosa. Ya sabe que sufre migraña y le está doliendo pues la cabecita. Desde hace 6 horas le duele la cabeza. No hay focalización. No hay alguna, de repente esa presión arterial 130-90 está solamente sujeta a que el paciente está presentando dolor, ¿no? La presión arterial se eleva por dolor. La frecuencia cardíaca se eleva también por dolor. Ya. Prioridad. Le damos prioridad 4, prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. ¿Qué dicen ustedes, chicos? 4, doctor. Una paciente prácticamente que está yendo por dolor de cabeza. Ajá. 4, Exacto, doctor. es una prioridad 4. Ahora, si acá en vez de 4, diríamos que es un 6, de repente un 6 o 7 de 10, le podemos dar hasta prioridad 3. Ahora, si el dolor de cabeza es 10 de 10, le podemos dar prioridad 2, ¿correcto? Sí, doctor. Sí. Ya está. Entonces, ahí estamos conformes. A ver, acá, esta. Vamos con la sexta pregunta. Paciente varón de 60 años ingresa luego de sufrir accidente de tránsito. Presenta deformidad de cadera bilateral. Cuando decimos deformidad de cadera bilateral, ¿a qué nos referimos, chicos? ¿Fractura? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, claro, obvio, ¿no? Abalonamiento abdominal. ¿Qué significa abalonamiento abdominal? Que su abdomen está completamente distendido. Escala de Glasgow 12. Hay un trastorno sensorio.
Presión arterial 80-40. Este paciente está chocado. Frecuencia cardíaca 140. Está iniciando un proceso de querer compensar esa hipotensión. Cuando nosotros vemos esta presión arterial baja y una frecuencia cardíaca elevada, usualmente estamos frente a un sangrado activo. Frecuencia respiratoria 16, indique la prioridad asignada. ¿Qué les parece? ¿Este paciente dónde debe ingresar? ¿A shock trauma o no? ¿O que haga su colita? Sí, doctora, shock trauma. A Prioridad shock uno. trauma. Ahora, este paciente, ¿sí? ¿A todos están de acuerdo con prioridad 1? Sí, doctor. Es un paciente que sufre un doctor. accidente de tránsito, Sí, doctor. tiene fractura y posiblemente está teniendo un sangrado, entre comillas, interno y se está llenando su abdomen de sangre. La persona está con un sangrado activo, entonces este paciente tiene que entrar como prioridad 1 de todas maneras, ¿o no? Ahí no hay dudas, creo. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Paciente mujer de 14 años, ingresa en compañía de su madre, quien refiere que desde hace 2 días presenta dolor abdominal intenso en hipogastrio. Presión arterial 90-60, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 60, afebril. Fecha de última regla hace un día, indique la prioridad asignada. ¿De qué estamos hablando acá, amigos? ¿Cuál es esta patología? ¿Cómo se llama? Cólicos menstruales, doctor. Menarquia. ¿Cómo? Son cólicos, pero hay que ser más elegantes. Hay que parecer médico. ¿Cómo se llama? Una dismenorrea. Menorrea. ¿Una dismenorrea pone en riesgo la vida de un paciente? No. Sí, ¿no? Entonces, las prioridades que nos dan son 1, 2, 3 y 5. Habíamos dicho en la clase que el dolor, la cualidad de dolor, cuando hablamos intenso, nos puede aumentar la necesidad de esa paciente que debe estar gritando, llorando, porque es un dolor intenso. Esta señorita posiblemente ya sufrió de dismenorrea y ya se compró su Ponstan, se compró su naproxeno, pero aún así presenta dolor abdominal intenso. Ustedes pueden decir, pero doctor, usted no lo ha escrito, ¿cómo vamos a suponer eso? En medicina tenemos que estar siempre pasos más adelante. No todas las dismenorreas llegan a emergencia. Cuando hay una dismenorrea emergencia, generalmente son chicas que coloquialmente se están doblando de dolor, ¿verdad? Así lo llaman. Y sí, tú las ves y están llorando. Ahora, es una prioridad 5, o sea, podría esperar esta chica que dio por dolor. ¿Cuánto es el tiempo de espera para una prioridad 5, chicos? ¿Cuánto dijimos que era? 2 horas. Ahora, podríamos dejar esperando a esta niña, ustedes son mujeres, ¿no? Imagino que muchas de ustedes han sufrido de dismenorrea y cuando han llegado al hospital ha sido porque el dolor es importante, porque si no lo pueden tratar en su casa. ¿Sería una prioridad 5 o una prioridad 3? 3. Dolor abdominal intenso. Estamos hablando de un dolor abdominal intenso, chicos. O sea, esta paciente no se va a morir, pero el hecho de tener ese granito más, si le quieren llamar, de dolor abdominal intenso, no es lo mismo un dolor 4/10 a un dolor abdominal intenso. Cuando estamos hablando del dolor abdominal intenso es un 8/10, 9/10, 10/10. A ese nivel está este paciente.
Entonces eso sería, a ver, entre las que nos da, ¿vamos a dejar o la vamos a mandar a su centro? No, tenemos que solucionar el tema de dolor y se le da solamente un AINE y queda ahí. ¿Ok? ¿Hay dudas con esta pregunta? Doctor, ¿no podría ser un tipo 5? No, porque dice dolor abdominal intenso. Los dolores, o sea, cualquier tipo de dolor que sea intenso, está llamado así intenso. Nuevamente les repito, dentro de la categorización de dolor 10 sobre 10, 9 sobre 10, 8 sobre 10, eso es dolor abdominal, es dolor no solo abdominal, sino es dolor intenso. Es completamente insoportable. Entonces, incluso por lógica, esta niña va a estar llorando. Tiene 14 años, va a estar posiblemente en una silla de ruedas, porque así llegan por una dismenorrea en silla de ruedas. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué, mamacita? Vas a esperar 2 horas o más porque, pucha, no, pues no te vas a morir por eso. Pero hay un dolor. Entonces el dolor sí te da un cierto tipo de prioridad mayor a la que podrías asignar. Entre las alternativas que les he puesto, ha sido bien clarita. ¿Ah? 3, 1, 2 y 5. 1, 2 definitivamente no es. 5 ya es, o sea, si les hubiera puesto 4, de repente estaríamos en duda entre 3 y 4. Pero entre 3 y 5, estamos hablando prioridad 5, caspa. Los pacientes vienen a las 6 de la mañana porque tienen caspa. Los pacientes vienen a las 5 de la mañana porque tienen onicomicosis. Los pacientes vienen a las 3 de la mañana porque tienen, no sé, una roncha, un grano que les ha salido hace un mes y sigue ahí. Me dejo entender, eso es una prioridad 5. Entonces, una dismenorrea con un dolor, perdón, una dismenorrea con un dolor tan intenso o un forrestrés, no va a ser pues prioridad 5. Prioridad 5 estamos hablando de, pucha, de un resfrío, ¿no? O sea, de que te dice, doctora, ¿sabe qué? Estoy estornudando todo el día. Ya, ¿y qué hacemos, no? O sea, eso incluso, la prioridad 5, incluso sin medicación, va a pasar. Eso es una prioridad 5. Para ya ustedes entiendan que es una prioridad. Tú no le vas a dar nada, es una prioridad 5. Por ejemplo, a ese paciente que ha estado con su resaca, ¿tú le vas a dar alguna receta? ¿Le vas a dar, lo vas a hidratar, le vas a poner su cloruro, No, anda a tu casa, cómprate tu electroral y toma 2 o 3 litros y chau. Eso es una prioridad 5. Ni siquiera das medicación para una prioridad 5. Un resfrío común, ¿qué medicación le damos, chicos? ¿Es necesario dar sintomáticos para un resfrío común en un paciente sano, joven? No, doctor. No, ¿Mm? doctor. No, pues no, pues, tu caldito de pollo, pues, reposo y toma líquidos, ¿no? Si te duele la garganta, gárgaras de agua con sal. Punto. Eso es una prioridad 5. Sigamos, seguimos, ¿no? Paciente varón de 65 años acude por presentar pesadez de ambas extremidades de 30 días de evolución. Eso ya, o sea, les parece urgencia, emergencia. 30 días y tiene pesadez. ¿Tiene dolor, rubor, calor? No. ¿Qué cosa siente? Pesadez, que le pesan sus patas. Paciente evidencia insuficiencia venosa periférica. ¿Ustedes reconocen los signos de insuficiencia venosa periférica? Yo espero que sí, ¿no? El 10º ciclo de medicina ya. A ver, dígame, chicos, signos de insuficiencia venosa periférica. Chicos. A ver. Alexandra Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. ¿Cuál bueno, es un signo de insuficiencia venosa periférica? Vamos a ver la presencia de edema, doctor.
Bueno, sí, no. A ver, alguien que me pueda dar un signo más. Oye, ustedes pueden buscar en Google. Calambres, doctor, pesadez, dolor. Claudicación. Mm, claudicación está bien, pero ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo vemos nosotros una insuficiencia venosa Venas periférica? reticulares, doctor. ¿Cómo es esa piernita? Esa piernita es en copa, ¿sí? Es como una copa. Tiene cambios de coloración. A ver, vamos a buscar acá, por acá. Eczema, doctor. ¿Mm? Tiene varices, eczema. Esta es una insuficiencia venosa periférica, chicos. Es una pierna en copa, gruesa por arriba. Pucha, madre, ¿dónde hemos entrado? Ahí está. Esta es una insuficiencia venosa periférica. Es una pierna en copa, muy pegadita al hueso por abajo, muy carnosa por arriba y con cambios de coloración, oscuro violáceos. Que incluso, ahí está, esa es una insuficiencia venosa periférica. ¿Sí? Como hay cambios de coloración, generalmente de manera dista. Entonces, regresamos a nuestra... ¿Qué prioridad sería este paciente? Que tiene 30 días, que ya tiene su diagnóstico, sus valores de presión arterial están límites, la frecuencia cardíaca está normal, la frecuencia respiratoria está normal. Le vamos a dar prioridad 1, 2, 3 o 5. ¿Cuál sería la prioridad? A ver, vamos a preguntar. Jordi Cristian Aguilar. Yo le daría prioridad 3, doctor. Prioridad 3. ¿Por qué prioridad 3? Porque el paciente... ¿Cuál es el tratamiento para la insuficiencia venosa periférica? Quirúrgico. No es quirúrgico. Puede ser quirúrgico, pero en estadios muy avanzados y la cirugía es ambulatoria. Es más, le hacen la cirugía y el mismo día se da de alta. La elevación de las ¿Por qué piernas, sería entonces. prioridad 3? Él no tiene dolor. Él no tiene dolor, tiene pesadez. Y su pata es como la que hemos visto acá, así. Y eso lo tiene hace un montón de tiempo, ¿no? Y hace 30 días está con pesadez. Sería prioridad. Prioridad 3 sería una insuficiencia Doctor. venosa profunda. Por supuesto, es una prioridad 5. Porque primero, es una patología crónica. Segundo, el señor está tranquilo. No tiene ningún tipo de alteración, de movilización. O sea, está tranquilo, solamente siente pesadez. ¿Sí? ¿Eso se entiende? No es un forrestrés que se le ocurrió, estaba cerca del hospital y quiere pues su aspirinita, ¿no? Que le den. Porque él no tiene dolor. Si tuviera dolor, ya podríamos pensar que a esa insuficiencia venosa periférica podría haberse añadido una insuficiencia venosa profunda. Eso sí sería una prioridad 3. Pero este paciente no, ha ido, está tranquilo, tiene sensación de pesadez, lógico por el tema crónico que tiene, y ya está. ¿Ok? ¿Quedamos con esa pregunta? Sí, doctor. ¿Sí, chicos, les parece? Ok. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O hay algo que puedan ustedes añadir? ¿Sí? Más o menos creo que ahora está un poquito más claro, me parece. ¿Sí? Doctor. Seguimos.
Ya. Ahora tenemos otra preguntita. Bueno, en esta creo que no hay dudas, ¿o sí? Paciente mujer de 69 años ingresa por presentar focalización neurológica catalogada como NIS 12, de 2 horas de evolución. Indique la prioridad asignada. ¿Qué prioridad es esta, chicos? Así, al unísono. 1. Uno. 1, doctor. ¿Alguien me podría decir que sea 2? Yo, doctor. ¿Quién? Gladys, Stephanie. Sí, doctor. Tú me dices que es una prioridad 2. ¿Por qué una prioridad 2? Porque el NIS 12 no es un NIS que está catalogado pues ni en emergencia, ¿no? Todavía está en un NIS normal. Y aparte de esto, yo O sea, un NIS 12 catalogo, normal. yo catalogo, doctor, las prioridades de ¿Cómo sería un emergencia. NIS 12? Perdón, no le escuché, doctor. ¿Cómo tú, o sea, cómo crees? A ver, haznos el ejercicio para ver cómo tú asumes que es un NIS 12. El ejercicio, bueno, tengo que ¿Cómo? hacerle A ver, el más o nivel de menos indícanos un NIS 12 cómo es. Un NIS 12 un es un NIS paciente que 12 tiene una es, hemiplegia, ¿verdad? sí, no recuerdo muy bien, doctor. Tiene hemiplegia, tiene afasia. Un NIS 12 es una focalización neurológica importante. Era dentro Habíamos del quedado que moderado. la trombólisis, ¿entre qué NIS y qué NIS se hace? Entre el 0 y el 15, entre el 0 y el 4, me parece. Doctor, se hace entre 5 y 20. Entre A ver, 5 y a ver. 25, perdón. Por favor, 4 y 25. 5 y 25. Ya, entonces tiene un NIS que está en la mitad. 2 horas de evolución. Este paciente, ¿por qué es una prioridad 1? Porque está sufriendo un infarto cerebral que puede ser potencialmente reversible. Este paciente tiene que entrar como corriendo, es un código ictus. Este paciente entra a shock trauma, no por el estado, porque su estado no es tan malo, ¿no? Es un NIS 12. Es más, podría ser un NIS 6. Igual entra a shock trauma. ¿Para qué? Para que en shock trauma, de manera inmediata, se ha llevado una sala de tomografía, se evalúe la tomografía que no se ha sangrado, así no haya cambios, son 2 horas, posiblemente no veamos algún cambio en esa tomografía, hasta incluso nos puede parecer normal. Pero ese paciente regresa de la tomografía, serán 10, 15 minutos, y el emergenciólogo o el neurólogo que esté ahí va a decidir la posibilidad de hacer una trombólisis. Entonces, los strokes y los infartos agudos de miocardio, ST elevado, que estén en el tiempo de trombólisis en un hospital como es el nuestro, que no tiene cateterismo, por ejemplo, cateterismo cardíaco, se tiene que resolver de manera lo más rápido posible. Esta es una prioridad 1 por donde se le vea, no puede ser prioridad 2, o sea, tú no le vas a decir, un ratito, espera 15 minutitos, voy a atender y ya vemos qué hacemos contigo. No, porque tiempo es cerebro. ¿Quién levantó la mano? A ver acá. Yo, doctor. Es que no especificó por qué refirió cuando fue... No. Ya. ¿Tú dijiste ya? Doctor, lo que pasa es que yo siempre tomo de referencia Ajá. el ejemplo que nos hizo en clase, ¿no? Supongamos de que tenemos en emergencia Ya. un paciente en nivel de Ujú. urgencia 1 que va a requerir resucitación y la señora, la paciente Ujú. con el NIS 12. Entonces, por eso es que también yo Ujú. estaba tomando
la prioridad 2, porque una prioridad 1 usted dijo que siempre es para Ya. resucitación. Desde ahora, todo paciente que esté con con posibilidad de sufrir un infarto cerebral o un infarto miocárdico que esté dentro del tiempo de trombólisis es prioridad 1. Ahí es donde tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos para recuperar ese cerebro, para recuperar ese corazón. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora estamos todos de acuerdo. ¿Sí? O sea, ahora me parece que ya está más claro. Cuando nosotros hablamos de un infarto cerebral, un infarto miocárdico, puede ser prioridad 1 y prioridad 2 y dependiente del tiempo ventana. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, yo creo que sí. Ya. Queda claro. O lo del Forrest 3 creo que no les queda claro. A ver, alguien que me diga que todavía el Forrest 3 puede ser una prioridad 5. ¿No? Ahora, ya, la última pregunta. Decía, paciente varón de 68 años con antecedente de POC, oxígeno requiriente. Acude por presentar disnea, dificultad respiratoria, taquipnia, está respirando rápido, y disminución del estado de sensorio porque no está recibiendo oxígeno. Hace 5 horas familiar indica que lo trae porque se malogró el manómetro del tanque de oxígeno. Su saturación es 82%, su presión arterial es 120/70, su frecuencia cardíaca 98, y está con 28. Este paciente, ¿qué prioridad le vamos a dar? ¿Qué es lo que necesita ese paciente primero? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que necesita? Oxígeno. Oxígeno. Solamente necesita oxígeno. Se le ha malogrado el manómetro en la casa, necesita oxígeno nada más. Y necesita oxígeno en su canulita. Va a ser una prioridad 3, prioridad 2, prioridad 1. O 5. ¿Qué dicen ustedes, chicos? 3, Lo doctor. único que necesita es ¿Sí, doctor? que alguien le diga a la enfermera, o sea, ustedes están en triaje, un favorcito, le ponen su canulita a 2 litros y que espere la atención por el medio, de repente puede haber una infección además. Entonces sería una prioridad 3, o sea, la necesidad, él no necesita resucitación, necesita oxígeno nada más, y el hospital está lleno de puntos de oxígeno. Tú solamente le pones oxígeno y ya resolviste su problema. Entonces, lo vamos a resucitar como prioridad 1, entra y lo vamos a ambuquear, le vamos a hacer su intubación, o como prioridad 2 le va a entrar a shock trauma y él necesita solo oxígeno y de repente una evaluación distinta. Ahora, prioridad 5 no puede ser porque no va a estar pues 120 minutos, además que hasta 5 horas está durmiendo por hipoxemia el paciente, no va a estar esperando pues más oxígeno. O va a estar esperando más tiempo por oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con todos? Sí, doctor. Sí, doctor. No sé si podría volver a la pregunta Ya. 1, por favor. Es que quería preguntarle algo. Ok. Karen Milagros Guillén, ¿no? Es la que me pide eso. Para ficharte, pues, para ficharte. Es solo quería preguntarle. Ya. ¿La respuesta allí Ujú. es prioridad 4? A ver, entre las alternativas está 1, 2, 4 y 6. Tenía, doctor, Esas son las alternativas. 6 existe, hemos hablado de prioridad 6. No, doctor. Ya. Entonces, prioridad 6 no es.
Esta paciente tiene 25 años, acude presentando dolor abdominal de 5 horas de evolución, región pélvica asociada a fiebre, frecuencia cardíaca 110, presión arterial 100, tiene fiebre. Esta paciente va a entrar de frente a shock trauma, la vamos a resucitar, es prioridad 1. No, doctor. Ya, ahora, ¿es prioridad 2? ¿Va a entrar ahí la posibilidad de que entre a shock trauma también? Eso le quería preguntar, es que entre el 2 y el 4, o sea, me parece que la distancia es mucha, porque la paciente, si bien tiene signos de ITU, también puede ser una emergencia ginecológica, o también podría ser una apendicitis. Entonces, por eso también me quedaba la duda. Ya. ¿Tú crees que las apendicitis siempre son prioridad 2? ¿En cuánto tiempo entra un paciente a sala de operaciones desde que se le hace el diagnóstico de apendicitis aguda? En horas, doctor. Tal vez en días. ¿Mm? En horas, doctor. Ya, ahora. Son bastantes horas, ¿no? En nuestro medio, son bastantes horas. Incluso puede ser un día, ¿no? Dependiendo que hay otros apéndices. Este apéndice no está bien evaluado, o de repente no es algo confuso, es de noche, no hay ecografista, pucha, la tomografía no está bien. Puede ser una patología anexial, ¿no? De un quiste anexial, puede ser. Ahora, una patología de quiste anexial es prioridad 2 en una paciente que no está gestando. Ahí, si la paciente está gestando, ya se convierte inmediatamente en prioridad 2, no está gestando y no dice nada sobre gestación. Es un dolor abdominal de 5 horas de evolución, 5 horas de evolución, o sea, en región pélvica, o sea, fiebre. La frecuencia cardíaca no está mal, la presión arterial no está mal, la frecuencia respiratoria está un poquito elevada porque tiene fiebre. Entonces, esta paciente no va a ser 1 ni de vainas. No va a ser 2 porque ya estamos hablando, ¿qué son las prioridades 2? Un estatus convulsivo, por ejemplo, es una prioridad 2, ¿no? Ahora, tú pones una señora que está con dolor abdominal en su silla de ruedas. Está con fiebre, ya, bacán. Pero al otro lado hay una señorita que está convulsionando y desde que la han estado refiriendo, desde, no sé, Chinchaipugio, ha estado convulsionando. Convulsiona, se recupera, es un estatus convulsivo. ¿Quién es prioridad 2? El estatus convulsivo, doctor. Ya, entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan. Prioridad 1 y prioridad 2, creo que ya lo tenemos más claro. Prioridad 3 es aquello que necesita una atención dentro de los 45, 60 minutos, dependiendo del tipo de parámetros que querramos usar. Entonces, está más o menos a ver, María José Núñez del Prado Vizcarra me dice, demora, doctor. ¿A qué se refiere? Ah, ok. Sí, se entiende bien. Entonces, una apendicitis aguda nunca va a ser prioridad 2. A no ser que sea una peritonitis ya establecida. ¿Perdón? No. Mm, a ver, las ITUs, ¿qué prioridad le das tú? Ahora, es muy distinto un paciente hipertenso, diabético que está con tratamiento de ITU o una chica de 25 años con ITU. ¿Quién tiene un mayor beneficio? Una paciente de 65 años hipertensa diabética que está en su 4º episodio de ITU en los últimos 6 meses y ha tenido un cultivo BLE positivo, o la sugestibilidad de una paciente de 20 años que puede parecer que tenga ITU.
Entonces, ¿tú cómo le das esa opción? O sea, ¿cómo la puedes tú catalogar, no? Claro, ¿no? O sea, 4, 3, o sea, esa señora hipertensa, diabética, que ya ha estado con tratamiento en ITU, que tiene factores de sepsis, pinta más para 3, ¿no? Ahora, una chiquilla de 24 años que haga sepsis, bien complicado, ¿no? Bien complicado. Chicos, el próximo martes va a ser el examen. Como se habrán dado cuenta en las prácticas, estamos simplemente haciendo preguntas en base a lo que estamos conversando en las clases. El examen va a ser bastante sencillo, como ustedes se han dado cuenta, han tenido muy bonitas notas en sepsis y estoy seguro que en stroke también van a tener muy bonitas notas, porque son cosas que hemos hablado, que lo he repetido de muchas maneras. Ahora, creo que ya hemos abordado de la suficiente manera, se equivale el término, el tema de triaje, que era lo que la delegada me había dicho que teníamos algunos tipos de inconvenientes, ¿no? ¿Es así? Ya. Me parece que ahora ya está más claro todo. ¿O hay dudas todavía? Si tenemos dudas, por favor, este es el momento. Entonces, vamos a ver nuevamente sobre triaje. El hacer triaje es un tema. Un segundito, chicos, me están llamando de un paciente que lo estaba viendo en la clínica. Un segundo. Ok, ¿me escuchan? ¿Estamos conectados todavía? Ya. Entonces, como les decía, hacer triaje es hacerlo todo el tiempo en emergencia. Yo, personalmente, cuando llego al hospital, me doy una vuelta por los pasillos de observación y solamente veo, ni siquiera veo los monitores, veo el estado del paciente. Nos podemos ganar, entre comillas, ganar, utilizando lo que venía una pregunta, ¿no? Hoy día en el inicio de la clase, ¿por qué vamos a poner criterios antiguos si hay criterios nuevos? Porque esos criterios antiguos personalmente a mí me ayudan para establecer si un paciente está yendo bien o está yendo mal. Una de las valoraciones más importantes en un paciente crítico es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia lo vamos a evaluar con la escala de Glasgow. Cuando nosotros hacemos esa valoración, podemos tener un paciente que 8 de la mañana yo ingreso y veo, ese paciente estaba comiendo, ¿no? Sentadito, estaba tranquilo. Un paciente que come solo su comida es Glasgow 15, ¿no? ¿O no, chicos? Un abuelito de 70 años que está comiendo tranquilo, ¿no? Y regreso al día siguiente, mi turno noche, y lo veo ya con un menor Glasgow. Lo veo con un Glasgow 12, 13.
Entonces, ¿qué significa? Que ese paciente se ha podido aspirar, que ese paciente se ha podido contaminar, ha podido ser una neumonía aspirativa, una neumonía intrahospitalaria, o que el cuadro infeccioso por el cual él estaba se ha podido convertir en un estado de sepsis. Para eso es muy importante valorar algunos criterios que son importantes. Primero, escala de Glasgow. La frecuencia cardíaca siempre nos va a dar valores. Una frecuencia cardíaca, una taquicardia siempre nos va a alertar sobre algún posible, algún tipo de complicación, sobre todo infecciosa. El aumento de la frecuencia respiratoria ya nos está dando un índice de que a ese paciente le tenemos que hacer un AGA para ver qué está pasando en el medio interno y por qué este paciente está respirando tan rápido. Un paciente que ha estado con sepsis y quiero saber cuál es su evolución, le pediré un hemograma, un PCR en el tiempo, un dímero D, o etcétera, etcétera, ¿no? A lo que quiero llegar es, los conceptos antiguos de sepsis son conceptos que tenemos que evaluar en pacientes críticos. O sea, no podemos decir, bueno, que son conceptos pasados y que no. Son conceptos que vamos a evaluar. Las bilirrubinas nos van a dar un dato del perfil hepático, urea, creatinina nos van a dar datos de perfil renal, y sí, con esos valores vamos a encontrar si un paciente está en disfunción orgánica multisistémica o en disfunción orgánica. Si un paciente ya presenta datos de disfunción orgánica, ya toca ser un poquito más invasivo, prestarle una atención más crítica a este paciente. Entonces, es muy importante esos datos antiguos, como se los dije cuando hice la presentación de sepsis, y también mezclarlos, hacer el cruce de información con lo nuevo, ¿no? Con el SOFA, que si bien es cierto es nuevo, pero como decían los ochenteros, lo clásico nunca va a pasar de moda, y eso también se da en la medicina. Ustedes, por ejemplo, yo estoy seguro que han estudiado anatomía. ¿Con qué libros han estudiado? Me imagino que Latarjet, Rubier, ¿o no? Rubier. ¿Y qué edición es Rubier? ¿Han visto? ¿Es 2022, 2021, 2019, 2018? ¿Qué edición tienen de Rubier? ¿No se han dado el tiempo para ver eso? La 2005, doctor. 2005. ¿Y tú has comparado la edición del 2005 con la de 1960? Sí, en lo que regularmente variaba, doctor, no era mucho en los libros de anatomía. Como ya se sabe, ya se escribió todo. Principalmente se arreglaban de edición a edición algunos errores ortográficos o en las tablas. Mínimos, ¿no? Mínimos. Entonces, por ejemplo, Latarjet es de 1940, Rubier es de 1960, y sobre esas ediciones se han empezado a trabajar. En medicina, salvo algunos parámetros muy específicos como infectología, como incluso emergencias, o sea, sí hay variaciones, pero todo parte desde lo clásico, desde lo que ya está establecido. Como habíamos visto, por ejemplo, en sepsis, se han dado muchos reportes a nivel mundial, universal, sobre el Sepsis Campaign del 2018, que ahora está siendo discutido, ¿no? Los puntos, como les había indicado, los puntos de hidratación, que la hidratación tan intensiva, 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas, era demasiado, pues, ¿no? O sea, el líquido dentro del organismo no actúa en todas las gamas, o en todas las patologías de la misma manera, como tampoco en todas las personas.
Hay personas que son respondedoras del líquido y personas que no son respondedoras del líquido y se encharcan y se encharcan mal. Antes se decía que el uso de las, por ejemplo, de la noradrenalina debería usarse solamente en casos específicos que no haya una buena respuesta. O sea, que tú estés hidratando a un paciente 6, 8 horas y la enfermera te dice, doctor, no está subiendo su presión, está fregado. Está 70-40 ahorita. Ya, inicia la noradrenalina. Eso era antes. Lo que se debe hacer ahora es que no estoy seguro, pero yo apuesto a que el uso de noradrenalina precoz va a ser uno de los puntos fundamentales de la lucha contra la sepsis y de cualquier shock. Porque se ha visto en N cosas que produce, iniciando desde que en nuestro medio el cloruro de sodio. ¿Ustedes saben cuál es la temperatura a la cual está el cloruro de sodio en un hospital? ¿A qué temperatura está? A ver, vamos a preguntar a... Ay, ¿quién va a ser la escogida? Uy, pucha madre, no puedo ver. Ajá, pero tengo el dato de... Mariluz. Hola, Mariluz. ¿Cómo no vas a saber a qué temperatura? ¿Qué te pasas? ¿Cómo? Eso es algo que debemos saber. ¿A qué temperatura estamos pasando el cloruro, no? Tu cloruro a chorro que dices que vamos a pasar a un paciente que se está chocando, ¿a qué temperatura está? Sadalí Sánchez Flores. ¿Está? ¿Sadalí? Sadalí creo que no está. Ay, no lo puedo creer. Sadalí nos acaba de decir de que no está. Delegada, ¿usted puede mm, confrontar esta información de que Sadalí no está en clase? No está. Mira, no está Sadalí. Se aburre las clases del doctor. Yaramí Alvarado Alvarado. Doctor, sí estoy presente. Hola, Yaramí. Oye, Saraí me hizo renegar, me olvidé la pregunta que te iba a hacer. Dijo a qué temperatura estaba a qué temperatura se tiene que pasar el cloro. Ah, cierto, cierto. ¿Cuál es la temperatura y cuál está el cloruro de sodio en el Hospital Regional Lorena o de Salud? Yo pienso que el Hospital Lorena está un poquito, un grado menos porque está más alto. ¿A qué temperatura crees que está en esta época del año? No sabría, doctor. Ay, chicos. Doctor, Bueno, deberían saber. La ambiente. temperatura ambiente varía. Ajá. Sí, María José. Te escucho. Sí, temperatura ambiente, le dije, doctor. También le escribí en el ¿O chat. quién me está buscando? Ah, no, es que no veo el chat porque... Ya, dime. A temperatura Temperatura ambiente, corporal doctor. no puede ser. Ya, pero ¿cuál es la temperatura ambiente, pues, querida? 20 grados, 25 grados, 40 Ahorita, grados. doctor, según el clima ahora está en Ujú. 11. Eso es lo que dice el clima. Exacto. Más o menos estamos entre 10 y 12 grados. Ahora, si tú metes cloruro de sodio a 12 grados a un paciente donde su temperatura corporal es 36 grados, ¿tú crees que eso es, y le pasas un litro cuando el paciente de repente pesa 60 kilos y le estás haciendo una remoción de los 4.5 litros que él tenga de sangre, ¿eso estaría bien?
crees que los procesos adaptativos se pueden actuar tan rápido de calentar 1 litro, que muchas veces pasa con un catéter 18 en 20 minutos? No menos. ¿Qué les parece? O sea, les estoy dando algunos ejemplos solamente para que ustedes vean que esa opción que tenemos o que teníamos o que nuestros antiguos maestros nos decían, paciente chocado, pásale 1 litro a chorro. O sea, ese cambio de temperatura, ¿cómo les explico? No es lo adecuado. Solo para ponerles un ejemplo de que algunas cosas sí cambian en el tiempo. Cambian en el tiempo. Otras cosas no cambian en el tiempo. Por ejemplo, la fisiopatología de las enfermedades no cambia en el tiempo. La semiología difícilmente va a cambiar. La fisiopatología no va a cambiar, va a ser siempre la misma, ¿no? Y la fisiología corporal, como la anatomía, ya está descrita por demás, ¿no? No va a cambiar. El libro de... ¿Ustedes con qué libro han hecho fisiología? Yo lo hice con Gaito, me parece. Gaito. Igual. Y si ustedes, desde los años, que yo estoy mucho más viejo que ustedes, que yo hice el curso de fisiología humana, era un librito amarillo, creo que era la 12 edición, 14 edición. De lo que ustedes han hecho, pienso que ha habido muy poquita variación, muy poquita variación. Con esto, ¿qué les quiero decir? Hay algunas cosas que sí cambian en medicina, pero hay otras cosas que lo clásico siempre va a ser bueno, ¿no? Por ejemplo, un buen libro de Testit, que es de 1940 o 30, no, 1930, cuesta más que una nueva edición. Hablando de medicina, ¿no? Es un libro más valorado porque es la primera edición y que básicamente nos muestra lo mismo que una edición 2020 nos va a mostrar. Chicos, creo que nos estamos desviando del tema, pero quería sí dejarles algunos apuntes, algunas cositas que ustedes tengan a la mano, sobre todo para esta primera parte. ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta primera parte? Hemos aprendido cómo reconocer a un paciente crítico. ¿Con qué valores nosotros podemos evaluar la evolución de un paciente crítico? Hemos aprendido un poquito de sepsis, hemos aprendido un poquito de triaje y creo que estamos avanzando bien, tranquilos, lento pero seguro para lo que ustedes les toque enfrentar de internos y de serumistas. Posiblemente muchos de ustedes sean cardiólogos y en algunos años me van a dar la cátedra a mí de cardiología, sean neurólogos y me van a dar la cátedra de neurología, sean médicos internistas y me den la cátedra, ¿no?, de medicina interna, incluso emergenciólogos y me den la cátedra de emergenciología. De eso se trata la medicina, chicos. Ustedes tienen todo a su favor, tienen muchas cosas a su favor para que ustedes le pongan más punche, ¿no? Están en 10º ciclo, yo sé que ya han pasado mucho para llegar a este punto, pero como lo mismo les ha costado llegar a este 10º. Ustedes imagínense cuántos chicos ahorita están postulando 2, 3, 4, 5 veces solamente para ingresar. Ustedes ya ingresaron, ustedes ya pasaron 10 semestres. Les falta un par de semestres, un año de internado, un año de serum, 3 o 5 años de especialidad y se comen el mundo, ¿no? O sea, todo con calma, ya han recorrido más de la mitad del camino, no se dejen sobrellevar por este tiempo que
pero también lo he visto, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, antes de estudiar medicina, yo estudié ingeniería civil. Hice 7 ciclos de ingeniería civil y luego estudié medicina en la UNSAC, una locura mía. Y yo yo ingresé a ingeniería civil siendo el más joven, me acuerdo, ¿sí? Cumplía años antes de todos, era el más chibolito, era el cachimbo más chibolito. Pero cuando ingresé a medicina, evidentemente no era el cachimbo más chibolito, pues, ¿no? Ya tenía mis añitos. ¿A qué les quiero decir esto? Es que cuando, por ejemplo, yo cumplí 21 años, yo era estudiante universitario, y a los 22 años seguía siendo estudiante universitario, pero veía a mis compañeros de ingeniería civil que ya eran bachilleres, eran ya ingenieros en algunos casos, ¿no? Pero lo que yo estaba haciendo era algo que me gustaba y me llenaba de sobremanera. Ustedes pueden ver lo mismo incluso con sus compañeros de colegio, que ellos ya están, en este momento en el que ustedes están, seguramente ellos ya están despegando económicamente y ustedes no lo pueden hacer. Que eso no sea, lo que les quiero decir hoy día, como ya para finalizar la clase, que eso no sea una medida de éxito. La medida de éxito se va a la felicidad con la cual ustedes hacen las cosas. La felicidad de aprender un poquito de emergencia, la felicidad que yo tengo de darles algunos tips para que sean ustedes mejores médicos, evidentemente mejores que yo. La felicidad se marca en esos pequeños tramos o rasgos o logros que podemos tener. Lo que ustedes están queriendo ser no es poco, ¿no? O sea, no es poco. No es desmerecer, por ejemplo, en ingeniería civil, construir un puente, pero ustedes, por ejemplo, en este curso se están preparando para salvar vidas. Entre salvar vidas y hacer un puente hay un espacio. Amemos nuestra profesión, seamos egoístas, me refiero a egoístas queriendo nuestra profesión, y mientras ustedes sean más apasionados por su profesión, vamos a disfrutar mejor este camino. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Están ahí? ¿Se aburrieron? ¿Se fueron? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Muchas gracias. Genial. Entonces, dejamos la clase acá. Los temas que hemos estado desarrollando son los que van a entrar para el examen. Ven los exámenes con mucha coherencia, pónganse en las situaciones, pónganse en los casos y repasen las cosas que hemos estado hablando, las cosas que hemos estado diciendo. ¿Sí? Dime. Uh-huh. No, porque las preguntas son muy fáciles. Eso sería trampa. Doctor, 45. Doctor, es que apenas el No, y inicio si de siguen la insistiendo, pantalla. pueden ser 30 minutos. O sea, miren, chicos, ustedes se tienen que acostumbrar a siempre trabajar bajo presión. Las cosas ya para ustedes están muy fáciles porque prácticamente ya tienen las preguntas y tienen las respuestas. ¿Entienden? Cuando ustedes den su ENAM, van a tener 180 preguntas, creo que para 3 horas, 2 horas, no recuerdo bien. Hace muchos años de mi ENAM. Entonces, eso de los tiempos, ustedes no tengan miedo. No tengan miedo porque las preguntas son sencillas y se van a dar cuenta, ¿no? No hay más historia sobre la medicina, o no hay más historia sobre lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Así que, si me siguen, si me siguen, si me siguen hurgando, la voy a bajar a 30 minutos, incluso la puedo dejar a 20 minutos, ¿no? Un minuto por pregunta. Ustedes tranquilos,
Pienso que hemos hablado bien, han asistido a mis clases y eso se va a notar en los exámenes. Y algo que ya para finalizar. En la medicina, claro, ¿no? O sea, sacar una buena nota es bueno porque nos sube el promedio. Y tener un buen promedio, evidentemente, es bueno. Pero más que eso es conocer, sentir, saber. Por eso dicen que la medicina es un arte. Hay muchos médicos que solamente ven un paciente, solamente lo ven, y desde ahí inicia la evaluación de un paciente, sobre todo en emergencia. Oler, sentir, ver cómo camina, cómo se expresa, eso ya te da información valiosísima. El tener el olfato, ¿no? Eso se forma en los hospitales. Lamentablemente ustedes están pasando una situación muy complicada con eso. Es el olfato, ¿no? De que tú dices, no, él se va a descompensar y tú ves un paciente que está y es el olfato, ¿no? Sobre todo los maestros emergenciólogos que a mí me ha tocado decir, mira, este de allá se va a descompensar. Y yo decía, ¿en qué momento? Y pasaban las horas y se iba descompensando. Eso se llama olfato. Y eso se forma como un cocinero. Un cocinero, ¿cómo se hace experto? Mientras más veces prepara un plato. Entonces, ¿cómo se hace un médico? Mientras más veces ve cierta patología. Yo espero que en el corto plazo todo esto pase, ustedes regresen a los hospitales, donde realmente se obtiene ese olfato, esa fineza o esa experticia para hacer algunos procedimientos. ¿Alguna duda, chicos, que tengan en relación al examen? El examen va a ser 40 minutos, 20 minutos. Nada más. No, perdón, 40 minutos, 20 preguntas. Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algo más? ¿Algo que no ha quedado dudas? Todo claro, doctor. Todo claro. Y nuevamente, la medicina es una carrera un poquito más complicada que las otras. Tienen que buscar ustedes la manera de motivarse día a día. Tienen que motivarse. O sea, si no hay motivación, ustedes saben, ustedes mismos se han dado cuenta, cuando hay motivación en algo, no es chévere la cosa. Si no hay motivación y lo hacen solamente por hacerlo, por cumplir, estamos mal y estamos súper fregados. O sea, no se trata de eso la medicina. Como decía un gran ex, porque creo que ha fallecido, lo que ustedes han pedido o lo que ustedes han deseado no es poco. Preservar salud y salvar vidas no es poco. Se necesitan muchos conocimientos, incluso actitudes de carácter, que poco a poco ustedes están preparando. Tienen que siempre tener algunos docentes que los tomen, o que ustedes lo tomen como guía, ¿no? Sí, más o menos quiero ser así, pero mejor. Sí, está bien, me gusta esa doctora, quiero ser así, pero mejor. De eso se trata, de aprender de maestros y de seguir con esta locura. Pues no, porque finalmente es una locura ser médico. Ustedes van a estar haciendo guardias mientras todo el mundo esté festejando carnavales, por ejemplo. Chicos, no les quito más tiempo. Prepárense para el examen. Solamente, si han estado en las clases, les va a ir súper bien. Han hecho sus prácticas, les va a ir súper bien. Había 2 alumnas que no llegaron a dar por, no sé, por terceros motivos el examen práctico. Por esta única vez, y lo hago público, por esta única vez, no se les va a promediar esa nota que es 0, porque no han dado el examen. Con las notas aprobatorias se les da promedio. En lo futuro, esto no va a pasar. ¿Entendido? Tienen una semana, 3 o 4 días antes desde que yo subo
las prácticas para que ustedes me digan, doctor, hay que cambiar el horario o esto, aquello. Y es menos probable que eso pueda suceder el mismo día, tienen que ser 2 o 3 días antes, porque esto lo tengo que hacer desde la computadora, no lo puedo hacer desde el celular. ¿Ok? ¿Alguna duda? Alexandra Stephanie puso su carita de que tiene frío. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo? No, chicos, ustedes ya han pasado lo peor de esta locura. Lo único que les recomendaría es que traten de disfrutar lo que viene, disfrútenlo, porque se lo merecen. Incluso los últimos años de medicina pueden ser muy duros, pero se lo merecen. Se lo merecen y hay que disfrutar. Los buenos y los malos tiempos los tenemos que disfrutar. Chicos, que tengan muy bonita noche. Nos estamos viendo el día martes y gracias, profesor. Hace años que no me dicen profesor. Desde que yo enseñaba en el preuniversitario no me dicen profesor. Gracias, Gladys. Que les vaya muy bien y no pierdan la motivación. No pierdan por nada la motivación. Que nada les deje de lado esa motivación de terminar este sueño, ¿no? Y este sueño lo van a terminar siendo especialistas, siendo colegas míos y ayudándome en el hospital, si es que todavía sigo con vida, los voy a esperar. Qué lindo sería que ustedes me digan, doctor, usted me enseñó hace tantos años y ahora soy cardiólogo intervencionista. Pucha, yo diría, qué genial, o sea, dame los últimos alcances para la ecografía cardiológica en este momento. Chicos, que pasen una bonita noche, no los molesto más. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, chicos, buenas noches.